Muy buenas oyentes, ¿cómo han estado? ¿Qué tal todo? Feliz Navidad de 2024, por cierto. El día de hoy les traigo un ensayo que tuve que escribir para la universidad y que, bueno, quería compartir con ustedes. Habrán visto el título del vídeo, pero pues luego el título completo, la pregunta completa de este ensayo es ¿qué papel han desempeñado los contextos tecnológicos, sociales, políticos y culturales de los sitios en red en la propagación de ideologías divisorias? ¿Ok? Entonces vamos a dividir este episodio en 6 secciones corticas. En la primera vamos a ver qué son las posibilitaciones. Esto es como he decidido llamarle el nombre que se le da en pues la literatura académica es affordances, pero es difícil de traducir. La segunda sección vamos a ver la persistencia, luego vamos a ver la replicabilidad. Esto ya son ejemplos de posibilitaciones. Vamos a pues investigar un poco, ver más a fondo de qué se tratan. En la cuarta sección vamos a ver la capacidad de búsqueda de las redes sociales. En la quinta sección vamos a ver la capacidad de asociación. Y en la última vamos a ver cómo las posibilitaciones no se pueden diseñar y son el producto de el ingenio de los usuarios. Ok, empecemos pues. ¿Qué es esto de las capacitaciones? Bueno, hay muchos autores que hablan de estos affordances. En inglés, ¿no? El verbo afford es como I can't afford something, es no me lo puedo permitir, ¿no? Entonces como afford es como poderse permitir algo, como tener los recursos para poder obtenerlo, ¿no? Entonces pues el affordance es aquella cosa que gracias a los recursos que te brindan, en este caso las tecnologías, pues puedes obtener, puedes conseguir o puedes hacer, ¿no? Ok, este concepto se usa mucho en la literatura, pero es confuso. Diferentes autores lo usan de formas muy diferentes, no se tiene un consenso de qué significa, ¿no? Entonces, en el año 2022, los autores Rongin, Cardenal y Baglio Rubio hacen como una vista a toda la literatura, ¿no? Y dicen, vale, vamos a proponer esta definición para que de aquí en adelante pues se pueda seguir con esto estandarizado, ¿no? Y entonces la definición que proponen es la siguiente. Dicen que las posibilitaciones son propiedades reales o imaginadas de las redes sociales que emergen de la relación entre lo tecnológico, social y contextual que capacitan o constriñen usos específicos de las plataformas. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues para empezar, las posibilitaciones o capacitaciones no son inherentes a la tecnología. La tecnología es como la fuente de capacitaciones, de posibilitaciones que salen según el usuario las use, según el usuario interactúe con ellas. ¿Qué significa esto también? Pues significa que esto va a depender de quién es el usuario y de qué quiere hacer el usuario, porque dependiendo de esto se va a comportar o va a intentar hacer diferentes cosas con estas herramientas que son la tecnología, ¿no? Entonces van a surgir diferentes capacitaciones. Esto también significa que depende también de cómo el usuario vea o se imagine la tecnología, ¿no? Pues digamos que hay una red social, ¿no? Que a mí me parece que es poco segura, que yo creo que si pongo información personal se va a difundir a lugares que no quiero, a personas que no quiero. Esto puede ser mentira, puede que en realidad la seguridad de esta red social sea muy efectiva, pero el que yo lo piense de esa manera, el que yo piense que no es efectiva, va a afectar cómo yo me relaciono con esta red social
y por lo tanto las capacitaciones que emergen de mi acción, de mi interacción con la tecnología. Y luego viceversa también. Puede que me hayan engañado para pensar que la seguridad es genial y que luego al final no lo sea. Entonces, esto va a tener otras consecuencias. Esta idea en realidad no nace de la sociología de la tecnología, nace de la ecología. Es el autor Gibson el que propone esta idea, primeramente, y a él lo que le interesa es cómo los animales interactúan con su entorno, ¿no? Pues un pez tiene un entorno diferente a un, yo qué sé, colibrí, y entonces con ese entorno, cómo interactúan, qué posibilidades sacan de esos entornos, ¿no? Después, más adelante, los primeros usos que se dan en tecnología son en 1991. Gaber empieza a estudiar las capacitaciones de las interfaces gráficas. Por ejemplo, hemos visto en las películas cuando sacan algún hacker, eso son pura línea de código. Eso cuando entramos a Facebook, por ejemplo, o a Duolingo, no es lo que vemos. Nosotros que pues no somos programadores, pues no entenderíamos pura línea de código, o bueno, a ver, puede que lo podamos entender, pero es más cómodo mirar una interfaz gráfica como la de Duolingo, que es bastante como user-friendly, ¿sabes? Como que tiene dibujitos así todo lindos y tal. Entonces, pues se pone a estudiar este señor Gaber, pues cuáles son las capacitaciones que emergen de estas cosas, ¿no? Luego, más adelante, en 2001, Hutchby quiere definir las capacitaciones como el punto medio entre el determinismo tecnológico y el determinismo social. Pero ya centrándonos en lo que nos interesa, que son las capacitaciones de las redes sociales, se pone en la segunda década de nuestro siglo bastante de moda hacer taxonomías de 4 elementos, ¿no? 4 elementos que vayan a resumir todas las capacitaciones de las redes sociales. Los ejemplos que vamos a ver hoy, en los que nos vamos a concentrar, son los de Boyd de 2010, que se concentra en la persistencia, replicabilidad, capacidad de búsqueda y capacidad de escalamiento. Y la que es pues la más usada en la literatura sociológica es la de Trimi Leonardi de 2013, que hablan de visibilidad, persistencia, capacidad de edición y asociación. Empecemos entonces pues con la persistencia, que es la que comparten las dos taxonomías, ¿no? Esto significa simplemente que las cosas que uno dice o que ocurren online, pues se van a quedar ahí. No es como, por ejemplo, uno sale con un amigo y uno le dice tal cosa, le cuenta tal historia y ahí se queda, ¿no? Son palabras, se las lleva el viento, como los átomos que se han movido por el sonido de la voz de uno, luego se van. Pero si uno se lo cuenta por WhatsApp, por textos, esos textos ahí se van a quedar. Incluso si uno borra la conversación, la información queda ahí registrada por WhatsApp, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo contribuye esto a lo que dice la pregunta? Las ideologías divisorias. Pues Whitney Phillips, en su trabajo de 2018, nos explica cómo fue gracias a esto que pudo nacer el movimiento de la ultraderecha y que fueron precisamente los periodistas de centro izquierda los que ayudan a que se cree este movimiento, ¿no? Porque primero no eran un movimiento. En la primera década de nuestro siglo, a finales de esta década, empiezan pues a ver como publicaciones de esto, pero son publicaciones como individuales, son gente random diciendo cosas ahí que se sacan de la manga, ¿no? Luego, entre 2011 y 2013, ahí es cuando ya pues primero empieza a haber más visibilidad y después pues empiezan a unir los trolls. Los trolls se dan cuenta de que esta es una estrategia que da bastante remuneración, que no, que pues causar caos de estas formas
da remuneración. Luego, a mediados de la segunda década, quiere decir, pues como entre 2014, 2016, cosas, ahí es cuando entran los periodistas de centro-izquierda. Y entonces empiezan a escribir sobre todos estos trolls, todos estos individuos que no son un movimiento, como si lo fueran bajo la bandera de ultraderecha, que antes no existía, ellos se lo inventaron. Luego, viendo esto, es cuando los trolls desarrollan luego técnicas para manipular a estos periodistas. Dicen, oye, mira, esta gente nos está dando visibilidad, yo quiero más visibilidad, porque quiero que pues mi contenido llegue a más personas, así ellos pues van a ganar más dinero, ¿no? Y entonces esto es lo que hacen, y es así como en el imaginario colectivo es a consecuencia de los periodistas de centro izquierda que estas personas desorganizadas se vuelven un movimiento, y de ahí pues nacen más movimientos de ultraderecha con todo lo que sabemos que conlleva. Entonces, claro, lo que estamos viendo es que estos periodistas cogen contenido que se ha publicado hace años, hace mucho tiempo, y es por la capacidad de persistir en el espacio online que pues esto se ha podido ir acumulando para luego volverse un movimiento y pues también tener mucho más impacto político. Aquí vemos también cómo esto se conecta con la siguiente capacitación, que es la replicabilidad. Aquí Tina Ascanius nos presenta un estudio muy interesante. En Suecia, el movimiento de resistencia nacional es un movimiento de extrema derecha y se hacen servir de esta propiedad, de esta capacitación de la replicabilidad, pues para esparcir sus mensajes y para tener pues su impacto político, ¿no? ¿Y cómo lo hacen esto? Pues, a ver, es un movimiento político, entonces lo que quieren pasar son mensajes políticos. Pero, ¿qué pasa? Lo hacen de una forma que sea fácil de, primero, digerir y luego replicar. ¿Y cómo es esto? Pues con memes. Tienen unas memes que se llaman las memes de Finspång. Finspång es una localidad de Suecia que a este movimiento le sirve como una metáfora de Nuremberg, viendo pues los juicios de Nuremberg como un lugar donde se cobra venganza, ¿no? Entonces aquí la idea es que en Finspång se va a pues ejecutar o humillar a los que llaman los traidores de la nación, que son pues políticos de izquierda, son pues académicos, periodistas, activistas que están en desacuerdo con su mensaje, ¿no? En su ensayo, Ascanius pues tiene cuidado de no presentar las memes pues de las ejecuciones y tal, porque dice que no quiere darles visibilidad indebida, del mismo modo que lo hicieron los periodistas de centro izquierda que hemos mencionado. Pero lo que sí muestra es una, por ejemplo, de Pepe la Rana, ¿no? Es una meme donde aparecen dos Pepe las Ranas, una es grande, la otra es pequeñita. La que es grande, pues adulta, es de este movimiento, el movimiento de resistencia nacional, y pues que va de la mano con la pequeñita, que es pues un infante tonto, y estos son los Sweden Democrats, que son pues un movimiento también de extrema derecha, pero que los seguidores del movimiento de resistencia nacional piensan que como que se han ablandado mucho, entonces pues también son traidores de la nación, ¿no? Y entonces pues ahí teniendo esa comparación, ¿no? Como diciendo los Sweden Democrats son unos tontos y necesitan que nosotros les enseñemos y tal. Además, tengamos en cuenta que a las plataformas les interesa que haya este tipo de contenido inflamatorio. ¿Y por qué es esto? Pues, bueno, recordemos que las plataformas son empresas privadas, lo que buscan son beneficios. Ya está, esa es la verdad. ¿Y cómo hacen estos beneficios? Bueno, pues una de las mayores fuentes de beneficios son pues los propagandistas, los que pagan para poner anuncios. Les dan más dinero entre más gente vea sus anuncios y entre más gente les haga clic.
Entonces ellos quieren que, pues que más gente vea más anuncios, y la forma de hacerlo es hacer que la gente pase más tiempo online. Y este tipo de contenido que despierta muchas emociones de ira o de confusión o de lo que sea a las personas, son muy efectivos manteniendo a las personas en línea. Entonces, de forma un tanto controvertida, a las plataformas sí les interesa que haya este tipo de contenido. Dirán las plataformas así que son intermediarios neutros, pero pues no es así. O sea, la realidad es que ellos tienen incentivos muy claros y muy fuertes para intentar controlar cómo la gente se comporta en sus plataformas. Por ejemplo, pues pueden tener presiones contradictorias de, por ejemplo, gente que quiere que se censure cierto contenido ofensivo, y luego pues gente que apoya la libertad de expresión y que no quiere que se censure nada, ¿no? Entonces ahí tienen esas dos presiones y tienen que encontrar un equilibrio. Y eso solo en países teóricamente libres. Luego en autocracias tendrán también presiones del gobierno que quiere que se censure también cierto contenido. Y pues ahí todas tienen muchas presiones que deben negociar y que les interesa controlar. Vale, la capacidad de búsqueda es pues que en las redes sociales, pero también en internet en general, pues está la posibilidad, ¿no?, de encontrar una cosa muy, muy rápido, muy ligero, digamos. Por ejemplo, si uno va a una biblioteca, uno se va a tardar bastante en encontrar el libro que uno quiere, incluso si está pues muy bien ordenado alfabéticamente y tal. En Google siempre será más fácil encontrar lo que uno quiere. Esto, pues, a ver, ha tenido consecuencias buenas. Por ejemplo, hemos visto la primavera árabe, ¿no?, donde pues Tufekci nos muestra cómo los activistas que iban en contra del gobierno de Hosni Mubarak pudieron conectarse, pudieron encontrarse entre ellos y organizarse online en Facebook de maneras que no podrían haberlo hecho por la calle, porque pues está todo el control policial y tal. Entonces pudieron organizarse y derrocar a este dictador, Mubarak. Y así pues cae la dictadura de Egipto en 2011. Pero también hay otras consecuencias menos prometedoras, y es que pues no todas las comunidades son tan buenas, digamos. La comunidad Incel, por ejemplo, es una comunidad que pues incluye a hombres que no están contentos con su vida afectivo-sexual y que por consecuencia le echan la culpa a las mujeres. Y dentro de estas comunidades se nutren discursos bastante en contra de las mujeres. Y esto pues ha llevado a episodios bastante extremos. Un ejemplo es el de Elliot Rodger, que a sus 22 años comete un crimen atroz. Acaba con la vida de 6 personas después de subir un vídeo a YouTube hablando de su plan y escribiendo un manuscrito donde se describe como el caballero supremo y que no entiende por qué las mujeres le han negado pues el afecto y todas estas cosas. Y bueno, tal, que está frustrado y que termina cometiendo este crimen y va a... bueno, su odio era contra las mujeres, pero pues a quien se encontraba le daba, y luego pues acabó con su propia vida también ese día. Luego también tenemos la capacitación de la asociación. Las personas pueden asociarse con otras en las redes sociales del mismo modo que los activistas en la primavera árabe o que los incels se pueden asociar con ellos mismos y formar esta comunidad. Pero luego la asociación también tuvo su efecto en el ataque al Capitolio de los Estados Unidos en 2021, por ejemplo. ¿Y esto cómo? Pues sobre todo en Twitter, en los hashtags de Trump 2020 o MAGA 2020 o QAnon,
pues aquí se empiezan a compartir citas del expresidente Trump, bueno, presidente ahora otra vez, em, donde claro, decía aquí, oh mira, estas elecciones las han robado, los resultados son falsos, son datos falsos, ¿no? O diciendo que los medios de comunicación son corruptos y están compinchados o aliados con la oposición de Trump, ¿no? Y luego también diciendo que pues el vicepresidente Mike Pence pues debería hacer lo correcto y ponerse del lado de Trump y tal, ¿no? Y entonces esto va escalando y pues se lleva a la organización de este ataque del Capitolio. Bueno, aquí finalmente veamos cómo, aunque los humanos creen estos espacios tecnológicos, esto no significa que ningún humano en particular tenga control absoluto sobre ninguno de los espacios tecnológicos. Ni siquiera, o sea, por ejemplo, ni siquiera los dueños de Instagram tienen absoluto control sobre qué ocurre en Instagram. Ni Twitter, ni Facebook, ni ningún espacio. ¿Y esto por qué es? Pues por lo que hemos visto al principio, porque las capacitaciones no están en la tecnología, sino que nacen de cómo las personas se relacionan con la tecnología. Por lo tanto, depende mucho de qué intenten hacer las personas, de qué quieran hacer las personas. Los autores Dugway, Burgess y Suthor lo conceptualizan bien en el concepto de la gobernanza parcheada. ¿Esto qué significa? Pues que hay una diferencia entre qué quieren que ocurra en las plataformas los diseñadores y qué ocurre realmente. Entonces aquí dan un ejemplo, ¿no? Ellos pues se ponen a ver, se ponen a investigar las experiencias de las mujeres queer en varias plataformas. Unas de estas son Tinder y Facebook. ¿Y qué pasa con Tinder? Bueno, pues Tinder pone el método de verificación, donde un usuario puede ponerse esta marquita de verificación de si soy un usuario de verdad, linkeándolo con el perfil de Facebook. Pero ¿qué pasa? Una de las mujeres que estos autores entrevistan, Julia le ponen de nombre, seguramente es un seudónimo, dice, pues yo no me fío de estas cosas. Pues tendrán así su verificación, pero esto no significa nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues Julia siempre pide, cuando conoce a alguien por Tinder, pide ver su perfil de Facebook. Por mucho que tengan el simbolito de la verificación, ella pide verlo. ¿Por qué? Porque dice que hay muchos perfiles falsos, hay mucha gente que se crea perfiles falsos en Facebook solo para conseguirse esa verificación en Tinder, y que luego es una verificación que no vale nada, es falsa. Entonces dice, mira, pues yo pido ver este perfil y si solo tiene, por ejemplo, 15 posts y pues a ver 8 seguidores, por ejemplo, entonces seguramente es un perfil falso. ¿Y qué pasa? Pues esta mujer, Julia, es lesbiana, entonces pues busca a mujeres en Tinder. Pero en su experiencia se ha encontrado que hay muchos hombres que se hacen pasar por mujeres y pues lleva a citas que pues ella no ha disfrutado, que han sido incómodas y tales cosas, ¿no? Entonces para evitar esto, ¿no? Pero entonces pues hay gente que burla el método de verificación de Tinder porque, bueno, a ver, poniéndonos a pensar, no es tan difícil abrirse un perfil falso en Facebook. Esto presenta problemas para los diseñadores y también para los investigadores. Porque, ¿qué pasa? Si no se puede verificar la edad de un usuario, porque es así de fácil así de fácil poner si soy mayor de 18 años, ¿cómo nos aseguramos que nuestro contenido no está yendo a personas que no deberían estarlo viendo? Wink, wink. Y luego también para los investigadores, porque pues, a ver, podemos querer pasar encuestas online, pero a ver, pongamos que yo quiero investigar el consumo del alcohol en los adolescentes de l'Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, y lo hago por una encuesta online. Luego, si mi encuesta está en Instagram o en Facebook,
y recibo 300 respuestas, ¿cómo sé yo que de verdad estas 300 respuestas son de adolescentes? ¿Cómo sé que las personas que han respondido son adolescentes? ¿Y cómo sé siquiera que viven en l'Hospitalet de Llobregat? Porque, pues a ver, cualquier persona en Aragón, en Madrid, incluso en Bogotá, podría haberse encontrado esta encuesta. Está online, está en Facebook. Pueden llegarles. Y entonces esto saca problemas con la validez de los datos que yo vaya a sacar de esta investigación. Porque claro, se supone que estoy estudiando a una población, pero tengo respuestas de otras personas, donde puede que pues en este caso el consumo del alcohol sea diferente. Entonces, ¿estoy realmente investigando esto que digo que estoy investigando? Pues no, y entonces debo basar la validez de mi estudio en la honradez de las personas random online, ni siquiera en la honradez, puede que se confundan, que no hayan leído lo de Hospitalet de Llobregat y que, bueno, tenga un amigo por allá por Aragón que crea que le vaya a interesar y entonces se lo manda sin haberlo leído, simplemente se ha equivocado y ya está. Y bueno, oyentes, pues esa es la historia, ¿no? Al final el Internet es como un bosque con sus árboles, con sus rocas, con sus ríos, que nos van a obligar a redirigir nuestro camino, pero pues siempre podemos encontrar formas para rodear los obstáculos, ¿no? Y pues eso han hecho las ideologías se han aprovechado de estas capacitaciones de las redes sociales, pero pues tanto las buenas como las malas. ¿Qué significa bueno y qué significa malo? Pues ya, por lo menos por el vídeo de hoy, vamos a dejarlo que cada uno escoja. Pero pues hasta ahí estamos. Y les voy a dejar una pregunta a los oyentes. ¿De qué otras formas se han escaqueado de las restricciones de una plataforma? Creo que la que hemos hecho todos de niños es mentir sobre la edad para abrirnos un perfil en Facebook y jugar. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí, oyentes, y les veré en la próxima.